Lady Goldman. Thank you. Ok, vamos gravar. By the way, it's Nadine, not lady. Nadine. Ok. Okay, let's move on. Yeah, Portuguese. Reading. The love of reading. Nadine Gourdeme. Springs, Gauteng, 20 de noviembre de 1923, Johannesburgo, 13 de julio de 2014. Discurso de Nadine Gourdeme al recoger el Premio Nobel de Literatura de 1991. Escribir y ser. En el principio era la palabra. La palabra estaba con Dios, significaba la palabra de Dios, y la palabra fue la creación. Pero durante siglos de cultura humana la palabra ha tomado otros significados, seculares y religiosos. Tener la palabra se ha convertido en sinónimo de la máxima autoridad, con prestigio, con asombro, algunas veces con peligrosa persuasión. Busca tener el horario de máxima audiencia en TV, en un programa de entrevistas. Tener el don de conversar y hablar en lenguas. La palabra vuela a través del espacio, rebota desde los satélites, ahora más cerca de lo que jamás han estado del cielo de donde se cree que provino. Pero su transformación más significativa ocurrió para mí y mi raza hace largo tiempo, cuando por primera vez se talló en una arcilla de barro o trazó en un papiro, cuando se materializó de sonido a espectáculo, de ser escuchada a ser leída mediante una serie de signos, y luego letra, y viajó a través del tiempo de pergamino a Gutenberg. Esta es la génesis de la historia del escritor. Es la historia que la escribió a ella o él para existir. Fue extrañamente un proceso doble, crear al mismo tiempo al escritor y el mismo propósito del escritor como una mutación en el protagonismo de la cultura humana. Fue tanto una ontogénesis como el origen y desarrollo del ser individual, y la adaptación, en la naturaleza de ese individuo, específicamente a la exploración de la ontogenia, el origen y desarrollo de ser individual. Porque nosotros, escritores, hemos evolucionado para esta tarea. Como el prisionero encarcelado con el jaguar en la historia de Borges, el manuscrito de Dios, que estaba tratando de leer, con un rayo de luz que aparecía solo una vez al día, el significado de ser en las manchas de la piel del animal. Vivimos nuestras vidas tratando de interpretar a través de las palabras el mundo del que formamos parte a través de las lecturas que hacemos en las sociedades. En este sentido, en esta participación inefable e inextricable, la escritura es siempre y simultáneamente una exploración del yo y del mundo, del ser colectivo y del individual. Estar aquí. Los humanos, los únicos seres dotados de autoconciencia, bendecidos o malditos por esta facultad superior torturante, siempre hemos querido saber por qué. Y no es solo la gran pregunta ontológica de por qué estamos aquí, a la cual las religiones y las filosofías han tratado de responder varias personas durante diferentes épocas, y la ciencia tentativamente trata de dar explicaciones luminosas y quizás vayamos a morir este milenio, como los dinosaurios, sin haber desarrollado la comprensión necesaria para entendernos como un todo. Desde que los humanos se volvieron autoconscientes hemos buscado explicaciones para los fenómenos comunes de la procreación, muerte, el ciclo de las estaciones, la tierra, el mar, el viento, las estrellas, el sol, la luna, la abundancia y el desastre. Con los mitos, los ancestros de los escritores, los contadores de historias orales comenzaron a sentir y formular estos misterios, usando los elementos de la vida diaria, la realidad observable y la facultad de la imaginación, el poder de proyectar en lo oculto para hacer historias. Roland Barthes preguntaba, ¿cuáles son las características de los mitos? Y respondía, transformar un significado a una forma. Los mitos son historias que actúan de mediador entre lo conocido y lo desconocido. Claude Lévi-Strauss ingeniosamente desmitifica el mito como un género entre un cuento de hadas y una historia de detectives. Estamos aquí, pero no sabemos quién lo ha hecho. Es grato que si no tenemos la respuesta podemos inventarla.
El mito fue el misterio más la fantasía, los dioses, animales antropomorfizados y los pájaros, la quimera, criaturas fantasmagóricas que propone nuestra imaginación como una clase de explicación al misterio. Los humanos y sus criaturas amigas eran la materialidad de la historia, pero como escribió alguna vez Nikos Kazantzakis, el arte es la representación no del cuerpo, sino de las fuerzas que crean el cuerpo. Hay muchas explicaciones probadas de los fenómenos naturales ahora, y hay nuevas preguntas que surgen de algunas de esas respuestas. Por esta razón, el género del mito nunca ha sido totalmente abandonado, aunque tendemos a pensar de él que es arcaico. Es confinado a los cuentos para dormir a los niños en algunas sociedades, en partes del mundo protegidos por bosques o desiertos de la megacultura ha continuado vivo, para ofrecer arte como un sistema de meditación entre el individuo y el ser. Y ha hecho un tumultuoso retorno fuera del espacio, un Ícaro en el avatar de Batman y los de su clase, que nunca caen en el océano del fracaso al enfrentar a las fuerzas de la vida. Estos nuevos mitos, sin embargo, no buscan tanto iluminar, dar respuestas como distraer, proveer una ruta de escape fantástica para las personas que ya no quieren enfrentar el peligro de dar respuesta a los terrores de su existencia. Quizás sea saber positivamente que ahora el ser humano posee los medios para destruir todo el planeta, el miedo que tienen de volverse ellos mismos dioses, condenados a su propia existencia continuada, lo que ha creado a los escapistas del mito de los cómics y películas. Las fuerzas del ser permanecen. Son con lo que el escritor, como algo distinto del hacedor de mitos contemporáneo, trabaja, como hacía el mito en su antigua forma anhelaba hacer. Los estudiantes literarios estudian más que nunca cómo los escritores enfocan este compromiso y experimentan con él. El escritor en relación a la naturaleza de la realidad percibida, y lo que hay más allá, la realidad imperceptible, es la base de todos estos estudios. Sin importar que como etiqueten los conceptos resultantes y sin importar en qué microarchivo categoricen a los escritores, guardándolos en los anales de la historiografía literaria. La realidad se construye de muchos elementos y entidades, vistas y no vistas, expresadas y no expresadas para dejar espacio en la mente para respirar. Sin embargo, lo que se concibe como el análisis psicológico a los estudios modernistas, postmodernistas, estructuralistas, postestructuralistas, todos los estudios literarios buscan el mismo fin, poder decir consistentemente. ¿Y qué es la consistencia sino el principio escondido dentro del acertijo, a través de una metodología definir cómo toma el escritor las fuerzas de la vida? Pero la vida es aleatoria en sí misma, constantemente es jalada y modificada por las circunstancias y los diferentes niveles de conciencia. No hay un puro estado del ser, y no hay un texto puro, real, totalmente incorporando lo aleatorio. No puede alcanzarse con ninguna metodología crítica, aunque los intentos sean interesantes. Desarmar un texto es siempre una contradicción, pues desarmar es hacer otra construcción con los pedazos, como lo hace Roland Barthes tan fascinantemente y lo admite en su disección lingüística y semántica de la historia de Balzac, Sarracine. Así que los escolares literarios terminan siendo también una especie de contadores de historias. ¿Será que no hay otra manera de llegar a un entendimiento más que a través del arte? Los escritores mismos no analizan lo que hacen. Analizar sería ver hacia abajo mientras se cruza un cañón en una cuerda. Decir esto no es mistificar el proceso de la escritura, sino hacer una imagen de la intensa concentración interna que el escritor debe tener para poder cruzar los abismos de lo aleatorio y hacerlos palabras de uno mismo, así como el explorador planta una bandera. El impulso solitario del deleite de Yeats en el vuelo solitario del piloto, y su belleza terrible nacida de su crianza, tanto opuesta como conjunta, E.M. Forster y su modesta única conexión, la elección de Joyce del astuto silencio, ingenioso y exilio, más contemporáneo Gabriel García Márquez y su laberinto en que el poder sobre los otros, en la persona de Simón Bolívar, lleva a esclavitud del único poder que no se puede asir,
la muerte. Estos son algunos ejemplos de las variadas maneras en que un escritor enfrenta el estado del ser frente al mundo. Cualquier escritor con algo de valía espera poder ser una antorcha de luz, y raramente a través del genio, una súbita flama, al cuerpo y sin embargo, bello laberinto de la experiencia humana, de ser. Teniendo la palabra, ¿cómo es que el escritor se convierte en uno? Soy lo que supongo que podría llamarse una escritora natural. No decidí convertirme en una. Y al principio no creía ni esperaba poder vivir de ser leída. Escribía cuando niña con el gozo de aprehender la vida a través de mis sentidos, el cómo las cosas se veían, olían, y pronto las emociones que me intrigaban o me enfurecían y que tomaban forma, encontraron una iluminación, solaz y gozo enmarcado en la palabra escrita. Mi escuela estaba en la librería local. Por nombrar solo algunos a los que debo mi propia existencia como escritor, Prost, Chejov y Dostoyevsky fueron mis maestros. En ese periodo de mi vida yo era la evidencia de la teoría de que los libros están hechos de otros libros. Con la adolescencia hay nuevas percepciones. El escritor comienza a ser capaz de entrar en otras vidas. El proceso de permanecer apartado y estar involucrado llega. Sin saberlo, había estado hablando de mí misma en el tema de la existencia, cuando en mis primeras historias había un niño contemplando la muerte y el asesinato y necesita terminar con un estallido violento, una paloma que es acometida por un gato. O donde hubiera una consternación y conciencia temprana del racismo que veía cuando caminaba a la escuela, y en el camino pasaba a tenedores de tiendas, ellos mismos inmigrantes del este de Europa, que tenían el rango más bajo en la escala social de la colonia angloparlante de los blancos en la ciudad minera, apenas más que aquellos que la sociedad colonial ponía hasta abajo de todos, vistos como menos que humanos, los mineros negros que compraban en esas tiendas. Solo muchos años después me di cuenta de que si yo hubiera sido una niña de esa categoría negra, podría no haberme convertido en escritora, pues lo que la librería me permitió hacer por mí le estaba negado a cualquier niño negro. Hablarles de uno mismo a los demás es el siguiente paso del desarrollo del escritor. Publicar para quien quiera que leyera lo que escribía. Eso era lo que creía natural e inocentemente que significaba ser publicado, y aún lo creo, a pesar de que me doy cuenta de que la mayoría de las personas se rehúsan a creer que el escritor no tiene una audiencia especial en mente. Y me doy cuenta también de las tentaciones, conscientes o inconscientes, que tientan al escritor a mantener en la esquina del ojo quien se ofenderá, quien aprobará lo que está en la página, una tentación que, como la mirada esquiva de Eurídice, llevará al escritor de nuevo a las sombras de un talento destruido. Borges dijo una vez que escribía para sus amigos y para pasar el tiempo. Creo que esto fue una respuesta frívola a la vulgar pregunta, con frecuencia acusación, de ¿para quién escribes? Casi como el consejo de Sartre de que había veces en que el escritor debía dejar de escribir y tomar acción cuando le llegara la frustración de un conflicto no resuelto entre la aflicción y la injusticia en el mundo, sabiendo que lo mejor que podía hacer era ponerse a escribir. Tanto Borges como Sartre, desde sus extremos totalmente diferentes de negar el propósito social de la literatura, eran perfectamente conscientes de que la escritura tiene un rol social implícito e inalterable al explorar el estado de la existencia, del que se derivan los demás roles, personales, entre amigos, públicos y de demostración de protesta. Borges no estaba escribiendo para sus amigos, pues publicó y gracias a ello hemos recibido la recompensa de su trabajo. Sartre no dejó de escribir, aunque participó en las barricadas de 1968. La cuestión de para quién escribimos persigue al escritor, como una lata amarrada a cada trabajo que publicamos. Tintinea sobre todo cuando interfiere de manera tendenciosa con la alabanza o denigración. En este contexto Camus manejó la cuestión mejor. Dijo que a él le gustaban los individuos que tomaban bandos más de lo que la literatura podía hacer. Uno sirve a todos los hombres o no los sirve para nada.
Y si el hombre necesita pan y justicia, y si lo que debe hacerse se tiene que hacer para satisfacer sus necesidades, también necesita belleza, pues esto es el pan del corazón. Así Camus pedía valentía y talento en el propio trabajo, y García Márquez redefinió la ficción tiernamente así: la mejor manera en que un escritor puede servir a una revolución es escribir tan bien como pueda hacerlo. Creo que estas dos declaraciones pueden ser un credo para los que escribimos. No resuelven los conflictos que habrán de venir, y continuarán llegando, a los escritores contemporáneos. Pero dejan ver llanamente una posibilidad honesta de hacerlo, toman la cabeza del escritor y la giran hacia su existencia, la razón de la existencia como escritor, y a la razón de la existencia como un ser humano responsable, actuando como cualquier otro dentro de un contexto social. Estar aquí, en un tiempo y lugar particular. Esta es la posición existencial con implicaciones particulares para la literatura. Czesław Miłosz una vez escribió: ¿qué es la poesía si no sirve a las naciones o las personas? Y Brecht escribió de un tiempo donde hablar de árboles es casi un crimen. Muchos de nosotros hemos tenido esos pensamientos mientras vivimos y escribimos en tales épocas, y la solución de Sartre no nos hace sentido en un mundo donde los escritores eran, y todavía son, censurados y se les prohíbe escribir, donde, lejos de abandonar el mundo, las vidas estaban y están en riesgo y tienen que sacarse de las prisiones de contrabando en pedazos de papel. El estado de la existencia cuya ontogénesis hemos explorado ha incluido abrumadoramente tales experiencias. Nuestra visión, en palabras de Nikos Kazantzakis, es tomar una decisión que armonice con el imponente ritmo de nuestro tiempo. Algunos hemos visto nuestros libros yacer sin ser leídos por años en nuestros propios países, prohibidos, y hemos seguido escribiendo. Muchos escritores han ido a la cárcel, fueron a prisión porque fueron valientes al mostrar sus vidas, y han seguido tomando el derecho, como los poetas, de hablar de los árboles. Muchos de los grandes, desde Thomas Mann a Chinua Achebe, expulsados por un conflicto político y la opresión de diferentes ciudades, han soportado el trauma del exilio, del que nunca se recuperan como escritores, y algunos ni siquiera sobreviven. Pienso en los sudafricanos Kantemba, Alex Lagane, Nat Nakasa, Todd Matshikiza. Y algunos escritores, abarcando medio siglo desde Joseph Roth a Milan Kundera, han tenido que publicar nuevos trabajos primero en una lengua que no era la suya, en un lenguaje extranjero. Y entonces en 1988 el ritmo aterrador de nuestro tiempo apresuró un frenesí sin precedentes en el que el escritor fue convocado al mundo. En el amplio periodo del tiempo moderno desde la Ilustración los escritores han sufrido el oprobio, prohibiciones e incluso el exilio no solo por razones políticas. Flaubert fue llevado a la corte por indecencia por su Madame Bovary, Strindberg fue procesado por blasfemia por su Mary, Lawrence y su amante de Lady Chatterley fue prohibido. Ha habido muchos ejemplos de la llamada ofensa a la burguesía hipócrita, así como ha habido traiciones en contra de las dictaduras políticas. Pero en un periodo donde no se hubiera creído escuchar en naciones como Francia, Suiza y Londres estos cargos en contra de la libertad de expresión, se ha levantado una fuerza que lleva su abominable autoridad más allá de las extendidas costumbres sociales, y mucho más poderoso que el dominio de un solo régimen político. Un edicto por parte de una religión ha sentenciado a un escritor a su muerte. Durante más de 3 años, donde quiera que esté escondido, a donde quiera que vaya, Salman Rushdie vive bajo un edicto religioso o fatua. No hay asilo para él en ningún lado. Cada mañana cuando este escritor se sienta a escribir, no sabe si vivirá para terminar el día, ni siquiera si alcanzará a llenar la hoja. Salman Rushdie es un brillante escritor, y la novela por la que se dio esto, Los versos satánicos, es una exploración innovadora de una de las experiencias más intensas del ser en nuestra era, la personalidad individual transitando entre dos culturas obligadas a estar juntas en un mundo postcolonial. Todo se reexamina bajo la refracción de la imaginación, el significado del amor filial y sexual,
los rituales de la aceptación social. El significado de la fe religiosa formativa de los individuos es despojada de su subjetividad por circunstancias de sistemas de creencias diferentes y opuestos, religiosos y seculares, en un contexto de vida diferente. Su novela es una verdadera mitología. Pero a pesar de que ha hecho por la consciencia postcolonial en Europa lo que Günter Grass hizo por la post-nazi con su libro El tambor de hojalata y Dove Years, quizá incluso trató de alcanzar lo que Beckett hizo por nuestra angustia existencial en Esperando a Godot. El nivel de su logro no debería importar. Incluso si fuera un escritor mediocre, su situación es de gran preocupación para cada compañero escritor, no solo por su aprieto personal, sino por lo que implica, que nuevas amenazas para el porteador de la palabra hay. Esto debe preocuparles a todos los individuos y más que a nadie, a los gobiernos y las organizaciones de derechos humanos alrededor del mundo. Con las dictaduras aparentemente erradicadas, este dictado asesino invocando el poder internacional del terrorismo en el nombre de una gran religión, que es respetada, debe y puede ser vista por gobiernos democráticos y las Naciones Unidas como una ofensa contra la humanidad. En los gobiernos represivos en cualquier lugar, ya fuera en el bloque soviético, América Latina, África, China, la mayoría de los escritores en prisión han sido alejados de sus actividades como ciudadanos buscando la liberación de la opresión de la sociedad a la que pertenecen. Otros han sido condenados por gobiernos represivos por servir a la sociedad escribiendo tan bien como puedan hacerlo, pues esta empresa estética nuestra se convierte en subversiva cuando los pequeños secretos de nuestro tiempo se exploran con profundidad, a través de la integridad de la conciencia del ser del artista que manifiesta la vida que hay a su alrededor, y es entonces cuando los temas del escritor y sus personajes inevitablemente se forman por las presiones y distorsiones de esa sociedad tal como la vida del pescador está determinada por el poder del mar. Hay una paradoja. Al retener esta integridad, el escritor muchas veces debe arriesgar tanto ser llamado a juicio por el Estado bajo el cargo de traición, como por liberar las fuerzas de reclamo por un compromiso ciego. Como ser humano, ningún escritor puede rebajarse a la mentira del balance maniqueo. El diablo siempre tiene plomo en sus zapatos cuando se pone de un lado de la balanza. Sin embargo, parafraseando a García Márquez cuando habla de ser escritor y luchador de la justicia, el escritor debe tener el derecho de explorar, verrugas y todo, tanto al enemigo como al amado camarada de armas, ya que solo una búsqueda de la verdad crea el estado de la existencia, solo la búsqueda de la verdad se enfila hacia la justicia, de manera literaria. De la vida pasamos a través de los rostros de los otros, leemos en cada ojo que vemos. Nos ha tomado vida ser capaces de hacerlo. Estas con las palabras de un poeta y luchador por la justicia y la paz sudafricano, Mongane Serote. El escritor servirá a la humanidad mientras use la palabra en contra de sus propias lealtades, confíe en el estado de la existencia, como se vaya revelando, y sostenga en algún lugar sus filamentos complejos del cordón de la verdad, capaz de amarrar, aquí y ahí, artísticamente, confíe en el estado del ser para que ceda el paso a algunas frases de la verdad, que es la palabra final de todas las palabras, nunca cambiada por nuestros esfuerzos que tropiezan para pronunciarlo y escribirlo, nunca. Cambiado por mentiras, por sofismas semánticos, por medio de ensuciar la palabra con objetivos racistas, sexistas, prejuiciosos, dominantes, la glorificación de la destrucción, las maldiciones y las canciones de alabanza. Discurso de Nadine Gordimer al recoger el Premio Nobel de Literatura de 1991. Nadine Gordimer, welcome to Hard Talk. Thank you.